familia bonita? Gracias por sintonizarnos. Ya lo escuchó, hemos estado hablando de temas de la matriz, pero qué mejor que un gran doctor que la verdad nos explique cuáles son esos efectos de, pues ahora sí, no tener matriz o de quitarse la matriz. El doctor Jorge Sánchez, él es uroginecólogo. Así es. Bienvenido, y viene a hablarnos precisamente de todos esos temas, Clau. Para toda la gente que tenga dudas, teléfonos en pantalla, 33 38 10 64 04. Mande su mensaje vía QR que el doctor Jorge estará atendiendo sus llamadas. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí a su programa. Gracias, Doc. ¿Qué efectos puede llegar a tener el quitarse la matriz? Que decíamos que en nombre médico clínico es la histerectomía. Histerectomía, Muy así bien. es. Bueno, el efecto de quitarse la matriz va a depender también de la edad en donde se haga esta cirugía, ¿verdad? Si es en una paciente joven, pues obviamente va a tener repercusiones mayores, sobre todo porque pues esta paciente quizá tenga deseo reproductivo y ya no va a poder tener bebés, ¿verdad? Ya que, pues como bien sabemos, la matriz, o también llamada útero, porque luego a veces hay esa confusión, pues obviamente es, por así decirlo coloquialmente, es la casita de los bebés, ¿verdad? Es donde se desarrollan los bebés. Ese es uno de los efectos. Obviamente, pues va a tener efectos psicológicos muy fuertes en muchas pacientes que deseaban tener un hijo y por alguna razón se les tuvo que quitar la matriz. Entonces, hay que tener y seleccionar realmente a quién se le va a quitar la matriz. Ahorita las tendencias en pacientes jóvenes se está viendo que dicen, no, bueno, pues que a mí en cuanto antes quítame la matriz, bueno, pero eso puede tener después una repercusión psicológica o puede arrepentirse la paciente. Claro. Y una vez extraída la matriz, pues ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ese es uno de los efectos. Obviamente el otro efecto es que pues las pacientes ya no van a tener menstruación, obviamente. También otro efecto y una de las funciones muy importantes de la matriz, pues obviamente es, como les digo, la reproducción y además también da cierta lubricación durante la vida sexual. Entonces, también, aunque las mujeres tienen otras glándulas que dan esa lubricación, pues bueno, es muy importante esa función, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué habríamos de quitarnos la matriz? ¿Cuáles son los motivos en los que sí o sí te las tienes que quitar? Bueno, las principales causas es en pacientes que tienen hemorragias muy fuertes, secundarias a diferentes enfermedades. La principal enfermedad, de hecho la histerectomía o el quitar la matriz es la cirugía que mayormente se hace por el ginecólogo, ¿sí? Y las principales causas son unas cosas que se llaman miomas uterinos, que son tumores benignos de la matriz, son muy comunes, muchas veces los escuchamos, y esos miomas hacen que esa matriz no se pueda contraer bien o que el endometrio, que es lo que se regla mes a mes, se desgaje de una manera que sean sangrados tan profusos que inclusive puedan llegar a anemias y obviamente a necesidad de extraerla de una manera urgente. Entonces, el útero no se debe de quitar si no tiene realmente una razón poderosa para hacerlo. ¿Sí me explico? No es como, ya quítamelo porque ya no lo quiero o porque ya no quiero menstruar. Hay que hacerlo justificado. También recordemos que el útero tiene la función en el piso pélvico, es uno de los sostenes del piso pélvico. Sin embargo, existen técnicas cuando se hace la cirugía donde esos sostenes no se cortan y pueden seguir sosteniendo esa vejiga, ese recto y ese piso pélvico, que en ese caso, ya cuando se quita la matriz, queda un área que se llama cúpula. Claro, Doc, hay mucha desinformación acerca de cuando hacen la histerectomía, todos los cambios que se pueden llegar a venir en el cuerpo de una mujer. ¿Qué diferencia hay que te quiten solamente el útero o la matriz a que te quiten también los ovarios? Buenísima pregunta. Eso es súper importante y yo creo que hay que aclararlo y dejarlo puntualizado. Con que nos quede esto, prácticamente es lo mejor que podemos tener. La realidad es que la matriz o útero no produce ninguna hormona. Entonces no nos va a producir esa sequedad, ligeramente nada más por el tema de la lubricación, pero no nos va a producir los bochornos, no nos va a producir los cambios metabólicos, no nos va a producir los cambios cardiológicos que produce el quitar los ovarios. Acuérdense que las hormonas se producen en las glándulas que están a los lados de la matriz, que son los ovarios. Eso es cuando tú haces una histerectomía, si es una mujer joven o si es una mujer que todavía no está en menopausia, se quedan los ovarios para que sigan produciendo hormonas y no nos den estos efectos indeseados que dan
¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos una histerectomía en una mujer de 40 años porque trae tumores donde ya no se puede rescatar la matriz y quitamos los ovarios? Pues la llevamos a menopausia a los 40, cuando quizás iba a llegar su menopausia a los 50, 55 Sí, años. claro. Entonces Ok. ya le quitamos 15 días de producción hormonal y de calidad de vida. Sí. Entonces Ok. es por eso que es importante conservar los ovarios cuando se hace la histerectomía. Obviamente, cuando se puede, también Sí. hay casos donde los ovarios traen tumoraciones muy grandes, donde toman... ya los quitan. Y ya ahí, bueno, pues ahí no hay opción. Pero siempre y cuando se puedan respetar los ovarios, hay que intentar Mejor. dejarlos. Ahora, Doc, hay muchas dudas y hay muchas personas que padecen de miomas. Cuando tienes un mioma, ¿puedes únicamente retirarlo o necesitas retirar toda la matriz siempre? Esa es muy buena pregunta también. Cuando la paciente tiene deseos reproductivos, es decir, que todavía quiere tener Sí. bebés, porque sea una paciente joven o una paciente que diga, bueno, pues tengo 40 años, pero todavía no estoy conforme con los hijos que tengo y quiero Ajá. más hijos, en esas pacientes sí se trata solamente de hacer una cirugía que se llama miomectomía. Ok. Es decir, solamente se extraen El mioma. solamente se extraen los tumores, se sutura el útero y se deja prácticamente igual. Se les deja 6 meses de no embarazarse a las pacientes para que tengan un mejor resultado y luego ya se les da como oportunidad de que comiencen vida sexual en el tema de que ya puedan tener un embarazo, ¿verdad? Ok. Una matriz o un útero que produce constantemente miomas, aunque ya los hayan retirado, ¿corre el riesgo de volverlos a producir? Sí, es muy común. Las pacientes formadoras de miomas inclusive pueden pasar meses y volver a hacer un mioma. Puedes hacer una miomectomía y pueden pasar meses y pueden volver a hacer miomas. Inclusive hay pacientes que tienen un crecimiento acelerado de los miomas y es increíble, pareciera como algo que no es posible, pero es posible. Puedes ver, por eso es tan importante los controles y las idas al ginecólogo cada determinado tiempo. ¿Por qué? Porque puedes hacerle hoy el ultrasonido y resulta que ese día empezó a crecer y en 6, 8, 10 meses ese útero o ese mioma ya estar más grande, ¿sí me explico? Entonces Sí. es por eso la importancia de las revisiones. Y bueno, agradecemos al público sus preguntas y sus llamadas. Ahí aparece el QR en pantalla y dice Bárbara de 44 años. Dice, a los 39 años me ligaron la matriz. ¿Será por eso que ya tengo la menopausia? Yo creo que ahí probablemente se refiere a que le ligaron las trompas. Ajá. Y siempre ha habido un mito de que si te haces la salpingo famosa, la que te ligan las trompas para ya no tener bebés, siempre ha habido el mito de que por eso te va a dar la menopausia antes. La realidad es que no está demostrado, no Ok. es real. Las trompas están por fuera, los ovarios están abajo, entonces no hay No una tiene que ver. relación real, Ok. ¿no? Dice, hola, buenos días, doctor. Tengo 32 años, me interesa quitarme la matriz porque sufro mucho de mi periodo. ¿Tengo alguna consecuencia por mi edad? No, la realidad es que normalmente la histerectomía, las edades más comunes son entre 40 y 55 años, pero sí se ha visto que cada vez más por temas metabólicos, por temas de Sí. alimentación, por temas, por diferentes causas, tumores, hemos tenido que quitar la matriz. Y si ya, por ejemplo, la paciente ya tiene su vida reproductiva satisfecha y está formando miomas o está teniendo adenomiosis, que es una enfermedad similar, entonces en esas pacientes sí se recomienda extraer la matriz. A los 32 años no creo que tenga ningún problema en quitarse su matriz, obviamente siempre y cuando se respeten los ovarios. Eso es súper importante. Sí. Josefina, de 49 años, dice que tiene 2 miomas, que si se puede quitar la matriz. Sí, claro, sí, la principal indicación de la histerectomía es precisamente los miomas. Y si esos miomas les producen sangrados que a final de cuentas van a reducir su calidad de vida, inclusive van a terminar en anemia, se sienten cansadas, se sienten Ya. deprimidas, se sienten irritadas de Sí. tanto que sangran, obviamente en este tipo de casos es recomendable extraer la matriz, ¿verdad? ¿Mito o realidad que al quitarse la matriz las mujeres aumentan rapidísimo de peso? No tiene ninguna relación el quitarte la matriz con el aumento de peso, pero es un mito muy fuerte. Muy recurrente. Sí, la mayoría dice, no, es que desde que me quité la matriz subí de peso. No tiene ninguna relación, porque como bien comento, el tema hormonal y metabólico viene de las glándulas que están a los lados, que Sí. son los llamados ovarios. Sí. Si se tiene un
teranoma Teratoma. y un quiste hemorrágico de 3 centímetros, ¿es necesario operarse? ¿Cuáles son los riesgos de operarse? Sí, bueno, si tienes un teratoma, sí deberías de quitarlo, de preferencia, y de una vez reparar el ovario. No necesariamente se tiene que quitar el ovario. Muchas veces se puede quitar el puro tumor que creció en el ovario. Esto estamos hablando de ovario, este no está en matriz. El teratoma es un tumor en el ovario. Entonces, se debe de extraer el tumor, tratar de respetar el ovario, y el riesgo que puede tener, más que otra cosa, es que pierda ese ovario. Pero ese es el riesgo. Sin embargo, tiene la ventaja que tiene su otro ovario, me supongo sano, porque no comenta nada del otro ovario. Entonces, si el otro ovario está sano y por algo llega a perder el ovario que tiene el tumor, bueno, la función sigue cumpliéndose con el ovario restante. Dice, buenas tardes, buenos días, dice, tengo una duda, ¿qué puede pasar si una mujer no menstrua por años, pero tampoco sale embarazada? ¿Puede ser un problema con la matriz? Pues yo creo que ahí puede ser un trastorno hormonal más que con la matriz. Pues sí podría tener un problema con la matriz, inclusive hay ausencias de matriz y que muchas veces no se dan cuenta. Sí. Entonces ahí tendría que irse a revisar. Digo, esto es si nunca tuvo menstruación, pues, pero si ya tuvo su menstruación y cesó, lo más probable es que sea un trastorno hormonal. Ya. Hace 20 años me quitaron la matriz, no sé si por eso tenga recurrentemente infecciones urinarias. Bueno, si hace años le quitaron la matriz, no sé en este caso si le quitarían o no los ovarios. Puede haber, como no se produce hormonas o dependiendo de la edad, puede haber un poco más de resequedad a nivel vaginal, y entonces esa resequedad favorece tanto infecciones urinarias como infecciones vaginales. Entonces en este tipo de pacientes lo que se debe dar es un tratamiento para mejorar el trofismo o esa resequedad que tienen a nivel vaginal por medio de cremitas, y normalmente las infecciones urinarias ceden. El tema aquí es que no tratamos muchas veces el trasfondo de lo que está dando las infecciones, sino más se trata la pura infección, entonces por eso están recurriendo constantemente. Claro. Dice, buenos días, saludos a todos. A mí me realizaron una histerectomía total y mis cambios han sido demasiados. Me duele el cuerpo, me siento como deprimida. ¿Qué se puede recomendar? Anónimo. Bueno, ahí en ella, no sé, igual sería bueno que comentaran si quitaron también ovarios, pero bueno, en estos casos, la realidad es que puede ser inclusive algo que sea muy de cada una de las mujeres, en el tema de que puede ocasionar depresión, puede ocasionar ansiedad, porque sienten que pues cuando ya se extrae su matriz ya no puedes tener bebés, ya a lo mejor sienten que pueden perder la feminidad, que la realidad es que no es así, porque al final de cuentas los ovarios son los que producen esas hormonas. Y en esta paciente en particular, si la paciente, por ejemplo, tiene esos cambios, quizá también ya está en menopausia o quizá ya le extrajeron sus ovarios, entonces sí hay tratamiento, se le puede dejar una terapia de reemplazo hormonal donde ella se sienta como anteriormente cuando tenía su matriz. Sí, claro. Leticia, de 49 años, me quitaron la matriz hace 2 años, me dejaron los ovarios, pero la menopausia es muy fuerte, la ansiedad y la sudoración son insoportables. Este tipo de pacientes, fíjense, quitarse la matriz en este caso es ideal para este tipo de síntomas, porque si no tienes matriz, eres la candidata ideal, obviamente con otros factores que se tienen que valorar durante la consulta, eres la candidata ideal para tener una terapia de reemplazo hormonal, para recibir hormonas, porque al no tener matriz ya no vas a sangrar, aunque te estimulen con el estradiol, que es la hormona principal que se capta a nivel de la matriz, pues como ya no está, no te va a hacer sangrar y te va a dar todos los beneficios que te dan las hormonas. Ella lo que necesita es una terapia de reemplazo hormonal. Y con eso se va a sentir mucho mejor. Se va a sentir muy bien, claro. Ahí está, señora. Dice, buen día a todos. Mi hija a los 32 años tuvo matriz creta y tuvieron que extirpar la matriz durante la cesárea de su segundo hijo, o se podía desangrar. ¿Por qué sucede esto de la matriz creta? Sí, esto es durante el embarazo y se llama placenta acreta. Quiere decir que la placenta invade el tejido porque hay un error en la placentación, entonces se agarra muchas veces de la cicatriz previa de la cesárea o muchas veces invade más allá. Entonces, si tú dejas la matriz no se contrae, entonces persisten los vasos sanguíneos abiertos y sangran y sangran y sangran y se desangran. Entonces ahí sí hay que quitar la matriz. De hecho, es una emergencia obstétrica.
Sí, e inclusive muchas veces estas pacientes necesitan inclusive transfusión, todo, pero en estas pacientes se dejan los ovarios, aunque sean pacientes jóvenes, se quita la matriz, se cierra la cúpula y normalmente les va muy bien. Cuando llegan a la edad de menopausia son candidatos a terapia de reemplazo hormonal. La realidad es que no les afecta la calidad de vida mientras todo haya salido bien durante la cirugía, ¿verdad? Ileana, de 47 años, ¿es verdad que existe un aparato que reduce los miomas y no es necesaria la cirugía gracias a este aparato? Bueno, hay diferentes técnicas para esto, para los tratamientos de miomatosis. Sin embargo, en pacientes formadores de miomas, como les comentaba, pues la mejor solución es la histerectomía, o en pacientes que no han cumplido su vida reproductiva es la miomectomía. Sí existen alternativas, inclusive existen medicamentos. Ya. Yo lo he utilizado todo y la realidad es que los efectos no son iguales, los deseados, ya. y muchas veces terminas dando el tratamiento y al final terminas Operación haciendo de la todos modos. cirugía. Sí, claro. Entonces, a veces esto es Que obviamente valorar. personalizado, ¿sí? Sí. Con cada paciente, ver, platicarlo y también cómo se sienta la paciente, ¿no? No es como que, ay, tienes que venir, quítate la matriz y si no, pues a ver cómo le haces. No, o sea, se puede platicar, hay opciones, hay dispositivos, hay hormonas, hay medicamentos, hay muchas opciones, no para luego quitar la matriz, ¿sí me explico? Sino Sí. para darle opción al paciente. Sin embargo, en casos específicos, pues es mejor el tratamiento definitivo para que el paciente se sienta mejor. Sí, claro. Dice, buenos días, hace 3 años me quitaron mi matriz por miomas, mucho sangrado y aún me siguen dando cólicos fuertes. Tengo 53 años y ya no me dan ganas de tener relaciones sexuales. ¿Será por eso? ¿Porque ya no tengo matriz? Sí puede llegar a alterar la función sexual, pero más que nada yo creo, en este caso en particular, tiene 53 años, entonces lo más probable es que ya está en menopausia y que ella no pueda tener relaciones por la resequedad. Ese es un tema que después pudiéramos, si quieren, Sí. tratar, que es súper importante porque ¿Lo de la obviamente... resequedad vaginal? Sí, lo de resequedad vaginal, porque obviamente eso hace que pues pierdan la función sexual porque tienen miedo a tener vida sexual. Por dolor. Y por dolor, exactamente. Duele, sangra, imagínate, Uy, pues obviamente no no quieren. quieres. Baja la libido, entonces ni siquiera tienen el apetito sexual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que complementar con hormonas locales. Ok. Ahorita tenemos láseres que producen y que mejoran el colágeno a nivel, Ay, a qué nivel padre. vaginal, que hacen hasta cierto punto, no me gusta la palabra, un rejuvenecimiento o por así decirlo, reducen la resequedad y la Ok. atrofia que se produce con el paso de los años y con la disminución de las hormonas. Sí. Muy bien. Por aquí dice, ¿es correcto que tenga que tomar Premarin de por vida si me quitaron la matriz hace como 3 años? Tengo 55 años. No es correcto, no de por vida, inclusive hay mejores tratamientos, esos son hormonas orales, Ah, ok. hay mucho mejores porque nos saltamos el paso hepático, Ya. ¿sí? No dañamos lo que es hígado, El hígado. entonces hay aerosoles, hay geles, hay diferentes terapias, hay pequeños implantes, parches, o sea, hay más opciones. Ahorita el tratamiento oral es el que, para mi gusto, es el que menos se debería de utilizar. Ok. Sin embargo, es una buena opción, es Sí, una claro. opción, pero pues tenemos el tema del paso hepático, está revisando hígado, entonces en este tipo de paciente yo creo que debería de considerar a lo mejor, si ya tiene muchos años tomando terapia de reemplazo hormonal oral, a lo mejor brincar a una subdérmica. Es muy sencillo, es un disparo en el brazo y es muy fácil, o un gel en el hombro, o una cremita. ¿Y es una vez al mes o cómo es? No, es una vez al día después del baño, dependiendo de la terapia que tú Ah, ya. elijas y dependiendo de cada paciente. No Ok. todas las pacientes son candidatas. Hay obviamente pacientes que no son candidatas a terapia de reemplazo hormonal por diferentes factores, trastornos de la coagulación, obesidad, fumadoras. O sea, no todas las mujeres pueden recibir terapia Por de eso la reemplazo atención hormonal. tiene que ser personalizada. Por eso De la atención, acuerdo. y por eso tienen que ir a revisión cada año por lo menos. Sí, claro, doctor. Tenemos muchísimas Sí. llamadas, de verdad, pero tenemos que concluir el tema. Ahorita nos dejas tus datos también, por favor. Claro que sí. Bueno, pues más que nada es súper importante que vayan con un ginecólogo que esté realmente actualizado, Sí, ¿verdad? Que muy esté importante. certificado Cierto. con todos estos temas. Y bueno, pues saber que si tienes
obviamente la necesidad de quitarte la matriz, no tengas miedo y puntualizar lo que ya habíamos dicho. Si a ti no te retiran tus ovarios, no vas a tener esos cambios de la menopausia, ¿verdad? Los ovarios son los que producen las hormonas, el útero o matriz no produce ningún tipo de hormonas. De acuerdo. Datos, Muchísimas gracias. redes sociales, doctor. Sí, bueno, las citas son al 33 38 13 09 84. Estoy en todas las redes sociales como Dr. Sánchez Cisneros. Estoy a la orden. Si gustan, le pueden pasar mi celular, creo que ahí lo tiene. Lo tiene Pina. Y si tienen más dudas, ahí podemos responderlas. Y ahí también en ese mismo celular pueden agendar por WhatsApp sus citas. Muchísimas gracias al doctor Jorge Sánchez. Nuevamente les repetimos, dejamos los datos, el teléfono del doctor Jorge con Pina para que usted se comunique y agende una cita. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Continuamos. Sí. Dano, que Dano. nos tienes. Buenos días.